Amén, gloria al Señor, bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la fundación del Estado de Israel y la guerra de los 6 días. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estas enseñanzas de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová. También tiene un grupo en Facebook a nombre de Los Atalayas y también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También le pedimos de la misma manera que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por dar la oportunidad de estar aquí reunidos, ¿verdad? En su nombre. Vamos a orarle al Señor para que Él abra la puerta de su palabra en esta preciosa noche y nos pueda dar de su gracia para poder transmitir el mensaje, ¿verdad? Que el Señor desea. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias por la vida que nos has dado, Señor, en este momento. Gracias por tus bendiciones, sobre todo gracias por tu palabra, Señor, que nunca nos ha faltado, Señor, en nuestros hogares, en este ministerio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y dales un corazón dócil para que puedan recibir la palabra del Señor. Bendice a tu pueblo Israel también, Señor. Estamos viendo que estás cumpliendo tu palabra alrededor de tu pueblo y esa es una maravillosa bendición para nosotros porque el tiempo está muy cerca de poder estar contigo. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, continuamos nuevamente, ¿verdad? Con el tema que hemos venido trayendo hace tiempo sobre el panorama profético en cuanto a, al pueblo de Israel, ¿verdad? Hemos estudiado ya algunos temas en cuanto a, a que Israel es el reloj profético. Está trayendo a memoria algunos pasajes que vimos también en cuanto a la higuera estéril, ¿verdad? Vemos que el Señor ya está regresando y Él espera encontrar algunos higos, ¿verdad? En cuanto al fruto que pueda generar el pueblo de Israel, ¿verdad? Y su iglesia también, ¿verdad? Lastimosamente puedo decir yo que lo único que hay ahorita en este momento en nuestras vidas son hojas, ¿verdad? O ramas. Y lo que Dios desea es un fruto temprano, ¿verdad? Que es lo que se da antes de dar buenos higos. Higos dulces se dan unas brevas, ¿verdad? Que explicamos esa vez, que son higos algo ácidos, pero a lo menos es un fruto que el Señor quiere encontrar en cada uno de nosotros. Logrando escuchar un poco lo que nuestro pastor Luis hablaba, ¿verdad? Sobre algunos cambios que podrían darse en cuanto al panorama profético en Israel. Yo creo fielmente en base a la palabra que no hay nada que pueda descontrolar la agenda de Dios, ¿verdad? Que Él ha establecido en su palabra. Pueden haber algunos indicios de que va a cambiar algo, pero no todo está de acuerdo al plan divino. Porque lo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el Señor maneja los tiempos, cómo maneja los gobiernos, cómo maneja reyes, ¿verdad? Cómo Él usa aún gobiernos que no lo conocen a Él a favor de su pueblo. Dios tiene todo bajo control, todo bajo control.
y de que Israel va a quedarse solo, eso aunque uno le pida a Dios que no va a suceder así, pues Israel se va a quedar solo en algún momento, definitivamente. Eh, la cuestión es, como hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo principal? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo nosotros podemos catalogar nuestra vida, amados hermanos, de nuestra comunión con Él, que es lo más importante? Eh, hemos visto en Ezequiel capítulo 37, que es lo que hemos usado como base. Imagínense, hermano, cuánto hemos venido hablando y no hemos avanzado mucho. Siento yo creo que es el deseo de Dios, ¿verdad? Que lo vayamos asimilando poco a poco. Nos falta mucho camino que recorrer, ¿verdad? Nos falta mucho camino que recorrer y conocer realmente lo que Dios nos está enseñando de qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder, qué es lo que Él desea para nuestra vida, para que nosotros sepamos qué alimento debemos comer, ¿verdad, siervos? Recordemos que ya estamos en el sexto día y el Señor nos está enviando una doble porción de maná, ¿verdad? Que les he estado compartiendo que esa doble porción de maná son los libros de Daniel y de Apocalipsis, ¿verdad? Que debemos asimilar y comer, ¿verdad? En este tiempo que se aproxima. En el capítulo 37 de Ezequiel hemos visto en su primera parte o la mitad del capítulo cómo el Señor ha restaurado externamente a su pueblo, ¿verdad? Cómo les ha dado ya un territorio y un estado. Pero lo que no se ha llevado es la restauración de, interna del pueblo de Israel, ¿verdad? Que es lo que se aproxima en este tiempo no muy lejano, ¿verdad? Hemos visto que eh, desde 1948 nosotros tenemos ya la fundación de un Estado independiente de Israel. Definitivamente la tierra de Israel ya no está dividida en dos reinos, como lo establece la Escritura, sino que el Señor los ha reunido en dos. Ya no serán más dos pueblos, sino serán uno, tanto de judíos como de gentiles, ¿verdad? Antes de la fundación, antes de 1948, Israel se estaba dividido en la dispersión. Pero vemos cómo el Señor los ha ido recogiendo, ¿verdad? De entre las naciones, porque la Escritura dice desde los lugares a donde fueron esparcidos. O sea, yo los traeré. Eso lo vimos también en Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Hago un repaso, ¿verdad? Porque la escritura nos dice también, no me es molesto repetirles a ustedes las mismas cosas, porque para vosotros es seguro, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es importante hacer un repaso porque entre más lo escuchamos, más lo repasamos, más leemos la palabra, más se nos va a quedar. Ezequiel 37, 21 dice la escritura, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Definitivamente hemos estado viendo cómo el pueblo del Señor está retornando a su tierra, aunque todavía faltan muchos que regresen, porque hay mucho pueblo todavía que está esparcido entre las naciones. Eh, esperamos el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Creo que en este mismo capítulo, el versículo 23, ¿verdad? El cumplimiento que en un futuro se va a llevar a cabo, ¿verdad? Porque la escritura dice, nunca más se contaminarán con ídolos ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 23, es la promesa que Dios le ha hecho a su pueblo, ¿verdad? En la palabra del Señor, aunque Israel no lo sabe, ¿verdad? Mayor parte del pueblo del Señor no lo sabe, pero los que ya han reconocido al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, ellos ya comprenden más estas promesas que se van a cumplir en su pueblo, ¿verdad? Imagínense, eh, los salvaré de su apostasía pecaminosa. Cuando miramos ahorita
con nuestros ojos, ¿verdad? Miramos la condición del Estado de Israel, vemos que Israel está en una condición muy pecaminosa, como lo está en nuestro país, como lo está cualquier otro país, ¿verdad? La situación de Israel es pecaminosa, está en apostasía, hay división, no hay unidad, ¿verdad? Hay mucho desenfreno del pecado, ¿verdad? Como lo está cualquier nación. Entonces, cuando nosotros vemos así, eh, lo único que podemos contemplar es que el Señor ha restaurado físicamente a Israel, pero internamente todavía no. Pero el Señor ha prometido en el versículo 23 que los va a restaurar y los va a limpiar. Por eso el Señor ahorita, en este tiempo que estamos, Él está empezando a trabajar con su pueblo, ¿verdad? Él ya está empezando a hacer su obra maestra, digamos, ¿verdad? Con la nación de Israel. Eso quiere decir que con la iglesia del Señor, el Señor ya está terminando su trabajo, porque la plenitud de los gentiles ya va a entrar. Las vides las vides dieron su olor, dice en Cantares capítulo 2, ¿verdad? Que hemos visto ahí. Las flores en cierne dieron su olor, dice, habla de la iglesia, de la plenitud de los gentiles que ya está entrando, ¿verdad? Que ya está a punto de culminar. Eso, no, es lo que a mí me llama mucho la atención y me pone como alerta, ¿verdad? Es cierto, hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay hambres, hay de todo lo que ya hemos estado viendo desde muchos años y que va incrementando su fuerza y su intensidad, ¿verdad? Eso va a ir aumentando, esas contracciones van a ir dándose más fuerte, porque viene un acontecimiento maravilloso que es un parto que se va a dar a luz, ¿verdad, amado hermano? Eso es lo que se aproxima, por eso estamos sintiendo dolores, pero debemos prestar atención a la higuera. Esa es nuestra atención, dice la escritura en Jeremías, ¿verdad? La tórtola, la golondrina conocen el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce los juicios de Dios. Dice, la grulla conoce el tiempo, dice, ¿verdad? Y la tórtola y la golondrina, ¿ves? Pero mi pueblo no. O sea, las aves, estas aves que se mencionan en Jeremías, lo que nos muestra es, amados hermanos, que estas aves sí conocen el tiempo de migración, se dice, ¿va? O el cambio de estación para irse a otro lugar, ¿verdad? Las aves sí conocen ese tiempo. Estas aves saben cuando, por ejemplo, ya viene el invierno y entonces ellas se van y migran a otro lugar donde no va a estar esa estación. A esas aves no les importa el hábitat en el cual están, aunque sea muy enriquecido y haya mucho alimento o estén cómodas. A las aves no les importa dejar su lugar cómodo. Lo que a ellas les importa es salir a tiempo de ese lugar, porque saben que se aproxima el invierno. Entonces, la iglesia del Señor no sabe, dice, hermano, no sabe todavía que viene un cambio de temporada, pues el tiempo de la siega de la cebada ya va a terminar. Lo que hablamos en Ruth, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 22. Cuando el pueblo de Israel se formó Estado, y repito esto por algunos que tal vez se han entrado, ¿verdad? Primera vez. Cuando el pueblo de Israel se fundó el 14 de mayo de 1948, se dio el inicio del tiempo de la siega de la cebada. Imagínense. Ahora estamos avanzados en el tiempo. Quiere decir que no estamos ni al principio de la siega ni a la mitad de la siega. Estamos al final de esa siega. Eso quiere decir que no estamos en el amanecer ni en el atardecer de la gracia, ya en el mediodía de la gracia, no estamos en ese atardecer de la gracia que vamos a ver más adelante, nuevamente como un repaso. Pero imagínense, amado hermano, la iglesia no sabe que viene un cambio de estación y no sabe que tiene que salir de Babilonia, ¿ves? No sabe que tiene que salir de Babilonia. Si el Señor está diciendo, salid de Babilonia, eso quiere decir que la iglesia está habitando ahí. Entonces, ¿para qué tiene necesidad el Señor de decirle a su iglesia, salí de Babilonia, escápate? Si la iglesia no está en Babilonia, no tendría que decirle eso el Señor a su iglesia, ¿va? Porque está afuera, pero lamentablemente está en Babilonia. Entonces, salí de Babilonia. No está viendo el cambio de estación que hay. Es, gloria a Dios, es el pasaje, ¿verdad? De Jeremías 8:7. Amén.
Si quiere lo leemos, vamos a ver si es ese. Yo creo que sí. Déjeme ver, amado. Jeremías 8. Así es. El versículo 4 dice la escritura, gracias mi hermana Sara. Les dirás a sí mismo, dice, así ha dicho Jehová, el que cae, no se levanta, el que se desvía, no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? En otra versión, esta parte dice, ¿por qué este pueblo de Jerusalén habita en tal apostasía? Es lo que habla Ezequiel 37, ¿verdad? 23. ¿verdad? Dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Mire la condición de una apostasía, abrazaron el engaño. ¿Cuánto creyente, cuánta parte de la iglesia ha abrazado el engaño, amado hermano? Y no se quieren volver, no quieren volverse, amado hermano. Están bien ahí, fíjese. Pero fíjese que eso hasta Dios lo permite, fíjese, siervos amados, porque tal es la condición del creyente que dice no quisieron tener en cuenta en su mente al Señor, por cuanto el Señor los entregó a una mente reprobada para que hicieran toda clase de concupiscencias, de lascivias, ¿verdad? O sea, Dios los entregó. O sea, va a llegar un momento que, como esta gente quiere abrazar el engaño, ¿ves? Abraza el engaño, no ha querido volverse, ¿verdad? Hay otra parte en Jeremías que dice que el Señor les llama la atención, dice, busquen las sendas antiguas, vengan, se pregunten cuál es el camino, andad por él, ¿verdad? Preguntar cuál es el buen camino y andad por él. Pero ¿qué responde el pueblo? El pueblo dijo, mas no andaremos, dice. Fíjese. Mire qué condición. O sea, cuando yo vengo a hablar del pueblo de Israel y a resaltar eh, las fallas, no quiere decir que yo esté en contra del pueblo del Señor, no, hermano, sino que la escritura nos dice, bueno, analicemos lo que ellos hicieron porque es una sombra para vuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos los errores que hicieron ellos para ver las consecuencias que ellos sufrieron, pues. No, o sea, el pueblo de Israel falló y vemos acá, pero Dios promete restauración. Déjeme decirle que Israel no siempre fue eh, rebelde al Señor. No, no. Hubo un tiempo que Israel vivió en santidad, fíjese, amor hermano. Hubo un tiempo maravilloso para Israel y eso lo puede ver usted en Jeremías capítulo 2. El Señor comienza a recordar cómo era su pueblo. Me acuerdo de la mocedad de tu juventud, le dice, fíjese. Me acuerdo de la mocedad de tu juventud cuando ibas en pos de mí en el desierto. Santidad eras a Jehová. Hubo un tiempo que Israel vivió en santidad y a causa de esa santidad Israel en el desierto nunca se enfermó, nunca padeció hambre, no hubo nada malo ahí. Fíjese, amado hermano, mientras Israel vivió en santidad, dice que su pie nunca se le hinchó, su ropa nunca se envejeció, nunca nunca sus sandalias se desgastaron, dice. O sea, ¿por qué razón nosotros nos enfermamos, siervos? ¿Por qué razón vivimos muchas veces en opresiones y en calamidades? ¿Ves? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en santidad. Si viviéramos, realmente viviéramos todos una verdadera santidad, tu pie no se hincharía en este desierto que es el mundo, amado, ni el mío. No nos enfermaríamos, ¿ves? ¿Ves? Qué tremendo. Esa es la gracia de Dios, ¿ves? No nos enfermaríamos, pues nos enfermamos y nos pasan ciertas cosas porque nuestra santidad no está bien, definitivamente. Pero Israel sí vivió un tiempo en santidad, lo vivió maravillosamente, ¿verdad? Pero la mayor parte el Señor nos muestra cómo eh, a causa de la idolatría, a causa de la obstinación y rebeldía del pueblo de Israel, no vivió en santidad y sufría consecuencias, ¿verdad? Entonces cuando vemos acá que dice abrazaron el engaño, no han querido volverse, escuché y oí, no hablan rectamente, dice. Mire lo que el Señor escucha, ¿no? No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? ¿Ves? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete en ímpetu a la batalla, como un caballo salvaje. Por eso hablábamos, ¿se acuerda que hablamos un día? A yeguas de Faraón te he comparado, amiga mía. O sea,
Usted y yo ni a yegua de Faraón llegamos, amado hermano. Parecemos caballos que arremenden con ímpetu a la batalla, dice. Dice, mire, 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 amado hermano, caballos salvajes que necesitan frenos para obedecer. No, amado hermano, yo creo que es tiempo de cambiar. Por eso hay mucho desconocimiento de la profecía. Por eso cuando usted ve enseñanzas, unos dicen otra cosa, otros otra. Y es un revoltijo, siervos amados, en cuanto a la profecía en este tiempo, ¿verdad? Cada quien tiene su propia interpretación cuando la escritura misma se explica a sí mismo. Pues ya solo necesita el Señor que seamos como Daniel, ¿verdad? No beber de la bebida de Babilonia ni contaminarnos con las viandas del rey, ¿no? Pero nos contaminamos con Babilonia, comemos la comida de Babilonia, bebemos el vino de Babilonia. ¿Qué revelación Dios nos va a dar? Pues, ¿qué revelación nos puede dar el Señor? No puede dar nada. El capítulo 1 de Daniel nos da alineamiento cómo un siervo de Dios tiene que apartarse de Babilonia para que Dios nos pueda dar revelación, siervos. Así es, la misma palabra nos lo dice, pero no, parecemos caballos que arremeten como ímpetu a la batalla, caballos salvajes, siervos. Pero todo eso tiene que cambiar, ¿verdad? Lo más antes posible. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aún la cigüeña, fíjese, pues, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. O sea, la cigüeña conoce el cambio de clima, cambio de estación, y cuando percibe ese cambio, ella se traslada a otro lugar. La iglesia debe ser como la cigüeña, percibir el tiempo, cambio de estación. ¿En qué estación estamos ahora? Bueno, tengo que salir de aquí. No salir de su casa ni de su país, sino de salir de un ambiente espiritual a otro, pues, ¿verdad? A un ambiente digamos, de remordimiento, de raíz de amargura, ¿no? Es un ambiente feo, tengo que salir, tengo que emigrar a otro ambiente, ¿verdad? Del amor, de la paciencia, ¿verdad? Lo que habla la palabra, ¿verdad? Añadir a la fe virtud, amor, ¿verdad? Paciencia, gozo, templanza, dominio propio, etcétera. A esas tierras tenemos que mirar nosotros, ¿verdad? Dice la escritura, la cigüeña en los cielos conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No conoce. Hablamos sobre la tribu de Isaacar, experta en conocer los tiempos, ¿verdad? Esa tribu conocía los tiempos. ¿Ve? ¿Por qué conocía los tiempos? Porque así esta tribu debía informar al pueblo de Israel qué es lo que debía de hacer. Fíjese. Para eso la tribu de Isaacar conocía y era experta en los tiempos. ¿Para qué usted se va a hacer experto en los tiempos en estos momentos que estamos viendo? Para saber qué es lo que tiene que hacer la iglesia, el pueblo del Señor. Si usted es experto en conocer los tiempos, usted va a decirle a sus hermanos, mire, tienen que hacer esto. No se fijen allá, ¿verdad? Están viendo algunos acontecimientos que no. Fíjense aquí está. Sigan el rastro tras las huellas de tu rebaño, dice el libro de Cantares. Hazme saber dónde repastas, ¿verdad? Hazme saber para que yo pueda seguir esas huellas de tu rebaño. Y las huellas del rebaño es Israel, hermano. El rebaño del Señor es el Estado de Israel y nosotros tenemos que seguir las huellas. ¿Y cuáles son esas huellas? Joel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, Oseas, etcétera. Esas son las huellas del rebaño, los profetas, que son 100% seguros. Usted no se va a perder con Joel, no se va a perder, más bien Dios lo va a guiar y lo va a establecer en el camino en que debe andar. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces ya vemos, Cantares dice, se oye el canto de la tórtola. Entonces, aquí en Jeremías dice, y la tórtola. Entonces, ahorita lo que estamos escuchando, cada vez que se escucha un acontecimiento alrededor de Israel, es el canto de la tórtola. Dice, amado hermano. Ahorita estamos escuchando ese cántico maravilloso, ¿verdad? Cada acontecimiento es el canto de la tórtola. ¿Qué debo de hacer, va? ¿Verdad? El tiempo de la canción ha venido y ya se escucha el canto de la tórtola. Ahí estamos nosotros. Gloria al Señor.
Dice también, para finalizar este pequeño repaso, ¿verdad? Que me pareció pues prudente volver a hacerlo para comprender lo que vamos a ver. Gloria al Señor. Eh, Warren, Warren se llama, ¿verdad? Este autor, ¿verdad? Y di- da un pequeño pensamiento, creo que esto lo vimos hace poco, y dice, señala que incluso hoy en día, mundialmente, muchos judíos viven fuera de Israel que en el país. Por eso, amado hermano, todavía hay esperanza. Por eso, todavía puedo decir con seguridad que estamos en el atardecer de la gracia. Puedo decir con seguridad que la iglesia está estacionada todavía en buenos puertos, que habla Hechos capítulo 27. ¿Se acuerda cuando vimos una tormenta se aproxima? Hablamos que los buenos puertos, esos buenos puertos que habla ahí, es figura de la gracia, que aunque se perciben vientos contrarios y una brisa, porque eso es lo que nos anuncia, es esa tormenta, ¿ah? Esos vientos y esa brisa lo que nos anuncia es que todavía pueblo de Dios está, mucho pueblo judío, mucho pueblo de Israel está dispersado entre las naciones, todavía falta mucho. Y eso es lo que nos hace entender a nosotros que tenemos todavía un atardecer, el día ya declinado. Todavía tenemos, como dicen acá, tenemos chance de arreglar lo que está a punto de morir. Es lo que Dios le dice a la iglesia en Sardis. Rescata lo que está a punto de morir, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero esta es una esperanza maravillosa, que todavía hay mucho pueblo de Dios entre las naciones. Dele la gloria a Dios por eso. Tenemos la oportunidad de arreglar nuestros vestidos. ¿Olvidaráse la, la esposa de sus arteles o la novia de sus vestidos? Dice la pregunta, ¿verdad? Dice en Jeremías, pues, ¿olvidaráse la esposa de sus arteles y la novia de sus vestidos? Hace la pregunta. Y abajo dice, mas mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días que no se pueden contar. Mire qué tremendo es. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días que no se pueden contar. Mire qué calamidad y qué tragedia tenemos. Por eso, amado hermano, no hay mucha revelación con la palabra profética en este tiempo. Hay pocos vasos. Y esos pocos vasos que el Señor está levantando, Satanás los quiere apagar para que no den la hora. Fíjese. Hay muchos Ananías que Satanás ha permitido que estén dando fechas y que estén dando otras cosas que la escritura no dice. Ananías se levantó en los tiempos de Jeremías, dijo, no, aquí a 2 años Dios nos va a librar del asedio de Babilonia. Dice. Y toda la gente aplaudía a Ananías. Pero Jeremías dice, no, Jeremías no. 70 años se van a ir en cautiverio. Tienen que someterse bajo yugo de Babilonia, Nabucodonosor. Ah, callen a Jeremías, lo apedreaban, le pegaban, lo echaban al pozo, aplaudían a Ananías. Pero el Señor viene, dice a través del profeta Jeremías, le dijo a Ananías, en 1 año vas a morir. Mira, es un juicio y decreto divino en la palabra, que estos falsos profetas nosotros como hijos de Dios no los vamos a estar juzgando en el sentido de condenando, sino que hay un juicio divino de Dios ahí, dice. Se lo voy a leer, creo, pues, déjenme buscarlo. Disculpe que no he entrado al tema, pero Dios nos está hablando acá. Ve al Señor, mire pues, eso lo acabo de leer en Samuel, déjenme encontrarlo aquí. Déjenme ver. Vamos a ver si lo encuentro, cielos, porque me pierden a veces los versículos. Es que hay un juicio para los falsos profetas que anuncian algo que Dios no ha hablado. ¿Ves? No se lo encuentro, pues entramos al tema. Se los doy a la próxima. Déjenme ver. Mm, mm, mm. Bueno, si lo encuentro más tarde en las preguntas, se lo doy a más. Gloria al Señor, es que lo leí, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a entrar al tema que quiero darles hoy. Gloria al Señor.
Le pusimos al tema, ¿verdad? Que siempre en cuanto a la fundación del Estado de Israel y la guerra de los 6 días, no nos va a dar tiempo de entrar hasta la guerra de los 6 días, vamos a dejarlo para el próximo estudio si Dios lo permite. Pero hay tanta información que el Señor nos da a veces, porque fluye la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor te fluye y te comienza a enseñar en la Escritura, y es un mar, ¿verdad? Porque la palabra es como un río, ¿verdad? Te dan información aquí, te da aquí, te da allá, y uno no haya ni qué hacer, ¿verdad? Nuestra mente es tan chiquita para poder comprender todo. Y uno está ahí no queriendo salir, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, amado hermano, que en 1948 Israel se formó un Estado, Dios utilizó a este hombre, ¿verdad? Me cuesta que me queden, pero es David Ben Gurio. Él dijo estas palabras: el que no cree en los milagros no es realista. Y en el discurso, cuando se dio la fundación de Israel, dijo: durante 2000 años hemos estado esperando esta hora, y ahora ha sucedido. Cuando se cumple el tiempo, nada puede resistirse a Dios. Mire, mire qué palabras tan sabias de este varón, ¿verdad? Hemos estado esperando esta hora. En las cartas de Juan dice: hijitos, esta es la última hora. ¿Ves? Esta es la última. La versión 60, en la versión normal, dice: este es el último tiempo. Pero en otra versión, creo que es la versión Arcas Fernández, dice: esta es la última hora. Pero dice, este pensamiento, esta declaración de este varón, dice: cuando se cumple el tiempo, ¿ves? Cuando se cumple el tiempo, nada puede resistirse a Dios. Dios tiene sus tiempos establecidos en la palabra, siervo. Cada cosa va a suceder según Dios lo estipuló en su agenda divina. Nuestro trabajo es pedirle a Dios que nos ayude a que a través de su palabra podamos ver cuáles son esos tiempos, ¿verdad? No podemos saber el día y la hora, pero sí podemos conocer los tiempos y las estaciones de su venida. Eso sí podemos descubrirlo con la ayuda del Espíritu de Dios a través de su palabra. En qué estación estamos y en qué tiempo estamos. Eso sí lo podemos saber, ciertos. Dios nos lo dejó en su palabra. El problema es que pasamos muy poco tiempo ahí. Por eso dice: abrazaron el engaño. Abrazaron el engaño. Ahorita hay muchos que han abrazado el engaño, no quieren escuchar nada de la venida del Señor porque dicen tanto que dice que viene y nunca viene, va. Otros lo tienen por tardanza. Otros ya no creen en nada, ¿verdad? Ya no creen en nada. O sea, se han cauterizado sus sentidos, se han embotado tanto que ya no quieren saber nada de profecía. Y ese es el alimento que nosotros debemos dar en este tiempo. Dice: bienaventurado el siervo que el cual su Señor lo hallara haciendo así, dando el alimento a tiempo. ¿Recuerda cuando vimos eso? El siervo fiel y el siervo infiel, dando el alimento a tiempo. ¿Y cuál es ese alimento a tiempo? La palabra profética, ¿ves? O sea, cuando nos referimos a la palabra profética, no es a profetizar algo, ¿verdad? O decir como está de moda hoy, ¿verdad? Yo declaro, yo te profetizo. No, eso no. Eso es pan mohoso. Eso es pan mohoso, ¿ves? No. Lo que Dios quiere dar es la palabra profética más segura, que es esta. ¿Cuál? La palabra. Lo que tenemos aquí escrito, ¿verdad? ¿Cierto? Usted y yo, como fieles mayordomos y administradores del reino de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el privilegio de ser, usted tiene que servir el alimento a tiempo. Ahorita es el tiempo, ¿verdad? A tiempo. Cuando el Señor venga, bienaventurado va a ser que que el Señor lo haya a usted dando ese alimento. Por donde usted vaya, pues, el Señor. Entonces vemos estas declaraciones que este varón maravillosamente, ¿verdad? Eso nos ayuda a aclarar muchas partes del panorama profético. Vamos a ver el primer retorno. Este primer retorno no es lo mismo que vimos anteriormente, ¿verdad? De los aliyah, que dice, ¿verdad? Que vimos los retornos de grupos de judíos antes de la fundación de Israel y después, ¿verdad? Eso no.
Cuando me refiero al primer retorno, hablo después del cautiverio de los 70 años en Babilonia. Es el primer retorno que nos da un panorama profético a la fundación del Estado de Israel, a 1948. Y vemos en palabras de Jeremías 29, versículo 10, que dice, porque así dice Jehová, cuando se hayan cumplido 70 años con Babilonia, yo os visitaré y cumpliré para con vosotros mi buena promesa de haceros volver a este lugar. Es qué maravillosa promesa. O sea que el cautiverio el cautiverio no iba a ser eterno. Lo mismo pasa hoy. El pueblo que está dispersado entre las naciones no siempre va a ser así. Hay un tiempo de caducidad para eso. Dios los hará volver. Se lo puede apreciar en los pasajes que leímos en Ezequiel 37, 21, 22 y 23. Versículo 21, 22 y 23. Entonces dice, cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y cumpliré para con vosotros mi buena promesa. En otra versión dice mi buena palabra de haceros volver a este lugar. En otra versión dice para hacer mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos, amado hermano, que el Señor utilizó reinos, utilizó reyes, podemos decir paganos, gentiles, ¿verdad? Para cumplir su palabra profética. ¿Cuánto más el Señor no va a usar a gente incrédula para este tiempo, para cumplir lo que Dios ha prometido al pueblo de Israel, restaurarlo internamente? Eso es maravilloso. Por eso, eh, con todo respeto, siempre digo, ¿verdad? A veces claudicamos, digo, ¿será que se va a cambiar los papeles en este tiempo? No, amor. Por todo lo que sucede, se va a cambiar el panorama o va a suceder algo diferente a lo que dice la Biblia. No, todo está bajo control. A Dios no se le descontrola nada. Todo está planeado y trazado en la escritura. Por eso en el libro de Josué capítulo 3, hace tiempo fue lo que vimos, que dice el Señor a su pueblo eh, cuando iban a cruzar el Jordán, ¿verdad? Que el arca iba a ir delante de ustedes. El arca va a ir delante de ustedes porque ustedes nunca han pasado por este camino antes. Ustedes no conocen este camino. Por eso el arca del pacto irá delante de ustedes a cierta distancia y ustedes irán tras de ellos, ¿verdad? Porque en esos tiempos el Jordán se desborda por sus lados. En Jeremías nos habla la hinchazón del Jordán. Amado hermano, nosotros ahorita como iglesia del Señor, junto con el pueblo de Israel, vamos encaminado a un lugar o a un camino que nunca hemos pasado. La iglesia del Señor no conoce ese camino. Por eso es necesario que el arca del pacto vaya. O sea, el arca del pacto nos habla de la presencia de Dios, ¿verdad? Que Dios irá delante de nosotros, porque nos va a alumbrar el camino y nos va a enseñar qué hacer, porque nosotros no sabemos, definitivamente. Pero el Señor dice que hará cumplir sobre nosotros su buena palabra. Debemos tener reposo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos algo acá, amado hermano, el rey Ciro, ¿verdad? El rey de Persia, ese era un rey pagano, digamos, alguien que no conocía al Señor. Pero Dios utilizó a este hombre para que diera la autoridad de que el pueblo judío regresara a Jerusalén y pudiera reconstruir el templo. Dios usó a ese varón. ¿Ves? Dios lo usó. La escritura dice, en Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, al Ciro, ¿ves? Al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dice el versículo 4, por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre. Aunque no me conocías, te he dado honroso apellido. Fíjense, por amor a mi siervo Jacob. Todo lo hizo el Señor por amor a su pueblo. Fíjense, por amor a su pueblo. Eso es lo que nos establece aquí
el libro de Isaías, dice. Qué tremendo. Dios hizo grandes, ¿verdad? Dios utilizó grandes gobernantes, o sea, gobernantes famosos, pero paganos. Dios los usó como un instrumento en sus manos. Dios les dio el poder, Dios les dio la autoridad. ¿Por qué razón? Por amor a su pueblo Israel, ¿ves? Dios utilizó gente así, por amor a su pueblo. Dios está moviendo ahora piezas, levantando hombres que van a gobernar en cierto momento, van a tomar decisiones muy importantes, que no lo conocen ni no lo aman, pero Dios los está utilizando por amor a su pueblo Israel, fíjese, amor, hermano. Y si Dios va a permitir ciertas situaciones para formar y estructurar a su pueblo y comenzar a trabajar internamente en su pueblo para que se conviertan a Él, fíjese, amor, hermano. Definitivamente así va a ser. Entonces vemos, amado hermano, que el punto clave es el amor de Dios a su pueblo. ¿Verdad? ¿Por qué razón? En ese tiempo el Señor estaba moviendo a Ciro, porque en el futuro iba a venir el Mesías, ¿verdad? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto quiere decir, amado hermano, que Dios mueve imperios, Dios mueve naciones, Dios mueve gobernantes alrededor del mundo por amor a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque el pueblo del Señor tiene que regresar nuevamente a su tierra. Por eso el Señor mueve todo eso. Continuar acá. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso fue en su primer venida. Pero dice la escritura acá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, hasta ahí. Lo mismo que se cumplió en su primera venida, Dios va a cumplirlo en su segunda venida. Dios no se va a adelantar ni se va a atrasar. Dios tiene su tiempo determinado, por eso sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumpla el tiempo, ciertos pasajes en la Escritura, Dios enviará a su Hijo. ¿Ves? Dios enviará a su Hijo nuevamente. Pero al cumplimiento del tiempo, por eso debemos anhelar ser como la tribu de Isaacar, expertos en conocer los tiempos. Si conocemos los tiempos, a usted que anda en luz, la venida del Señor no lo va a agarrar como ladrón en la noche a usted, ¿no? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Mas a vosotros, ¿a quienes tomará por como si fuera un ladrón? Aquellos que no quisieron nada con el Señor. Pero para un hijo de Dios que anda conociendo los tiempos en la palabra, no le tomará por sorpresa. Dios lo va a preparar como a Noé. Yo tomaba ese ejemplo hace tiempo, ¿verdad? Y lo compartimos hace tiempo con nuestro pastor aquí con el grupo, ¿verdad? Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio, pero le dijo que tenía que prepararse, ¿va? Preparar y construir un arca. Le tomó bastantes años para construirlo, ¿verdad? Cuando ya estaba terminado todo, el Señor le dice a Noé que tenía que meterse al arca porque de aquí a 7 días el Señor enviaría un diluvio y él cerraría el arca. Hagamos este ejemplo y lo transmito a ustedes, amado hermano. Cuando Dios le dijo que construyera el arca, Dios no le había dicho nada. Noé no sabía cuándo iba a llover. Noé no sabía cuándo iba a venir el diluvio. No lo sabía. Pero él aparejó el arca porque creyó a la palabra del Señor, ¿verdad? En obediencia. Él comenzó a construir, aunque él no sabía cuándo iba a empezar el diluvio. Cuando ya había aparejado el arca, Dios le dice, de aquí a 7 días el diluvio va a venir. Quiere decir que Noé sí lo sabía. Quiere decir con esto, amado hermano, quiero que lo reciba. Y si hay alguien al final, pues puede dar su opinión, ¿verdad? Pero quiere decir que
Quiere decir, hermano, que la iglesia consagrada en santidad, Dios le va a informar algo muy especial. Como le dijo a Noé de aquí a 7 días, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios nunca va a dejar avergonzado. Dios nunca va a dejar avergonzado a su pueblo que le busca y le ama. Gloria al Señor. Entonces, mire qué maravilloso esto. Dios utilizó a gente pagana para que diera la autoridad de poder regresar a su pueblo, a Jerusalén, después del cautiverio de los 70 años en Babilonia. Dice que qué maravilloso esto. Esto es, esto es para mí, puedo decirlo, emocionante de saber cómo el Señor empezó a arar. Usted sabe qué es arar, ¿verdad? Arar la tierra, hacer surcos. Comenzó a arar la ciudad, ¿verdad? Como dice la sentencia, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. Esa profecía dada por Cristo, eso era un arar de la tierra, ¿ves? Dice la escritura, hacer barbecho. Dice que tremendo, eso lo dice en Oseas, déjeme verlo. Creo que si lo encuentre, siervos, porque en Oseas dice esto es muy especial. Esto no los puse yo en la presentación, amados hermanos. Vamos a ver. Mm. Oseas capítulo 10, versículo 11 y 12. Miren lo que dice ahí. Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Eso lo explicamos una vez, que esa su lozana cerviz es que esta novia nunca se le ha puesto un yugo. O sea, por lo tanto, es una novia rebelde, que hace lo que se le da la gana. Entonces, por eso dice, yo pasaré sobre su suave cerviz. Haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, dice, quebrará sus terrones Jacob. Mire esto, pues. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Entonces, cuando vemos esa sentencia que da Cristo, no quedará piedra sobre piedra. Es por decir que el Señor sentenció que iba a arar Jerusalén, iba a hacer surcos. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo el pueblo judío rechazó al Mesías. Eso lo vimos en Levítico 26. ¿Verdad? El pueblo del Señor rechazó al Mesías. Y por ese rechazo significa que el pueblo de Jerusalén había terrones. ¿Qué es un terrón, amor? Podemos decir que veamos un camino donde transita, digamos de tierra, ¿va? Donde transita la gente constantemente, ese camino se torna duro, ¿verdad? Plano, duro. Ahora imagínense en ese camino duro, se hace un terrón, quiere decir como que se echa un poco de tierra encima de ese camino duro, pero ese terrón se convierte como una piedra dura. Sobre ese camino duro hay un bodoque, digamos, un pedazo de tierra endurecido. Entonces, cuando dice acá, quebrará sus terrones. Entonces, lo que hizo el Señor Jesús cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra, él dijo, bueno, Jerusalén está llena de terrones, lo voy a arar, le voy a abrir surcos. Entonces dice en el versículo 12, sembrad para vosotros misericordia y haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Pero dice, haced para vosotros barbecho. ¿Qué es un barbecho? El barbecho es un surco, ¿verdad? Es arar, es una tierra que quiere ser sembrada, pero esa tierra está en una condición muy mala. Lo que hace el labrador es primero hacer barbechos, hacer surcos, comienza a abrir surcos, a hacer zanjas, pues, hacer zanjas en toda esa tierra, con el propósito de que venga la lluvia
y comience a humedecer la tierra. Pero ese barbecho lo hace el labrador para que durante un tiempo la lluvia moje la tierra sin sembrar nada. O sea, ese hacer surcos no es para que el sembrador venga a poner la semilla, no, porque la tierra no está en condición para recibir semilla, está seca, está con terrones. Entonces, este barbecho dice que es un ruego divino para que haya una reforma en la vida, fíjese, para que se desarraiguen las malezas del pecado. Para eso es un barbecho espiritualmente en nuestra vida. ¿Ah? Para que, el agricultor, cuando pase el arado, ¿verdad?, sobre ese barbecho y ese campo esté sin cultivar todavía, ¿ves? Eso lo hace para que el terreno esté listo para la siembra y lo hace por un tiempo. Entonces, hablando proféticamente, no quedará piedra sobre piedra. El Señor dice que iba a hacer ese barbecho en Jerusalén, pero no lo iba a cultivar todavía, sino que el Señor en ese barbecho lo que estaba dándole a Jerusalén o a su pueblo era la oportunidad de que eliminara de su vida toda apostasía, ¿verdad?, toda idolatría, toda iniquidad, toda su vana manera de vivir, y para que se vuelva al Señor con un corazón sincero. ¿Ves? Ese era el barbecho, esa era la sentencia. No quedará piedra sobre piedra. Dios utilizó a un imperio romano para hacer ese barbecho. Dios utilizó a Roma para glorificar su nombre sobre Israel. Fíjense, mamá. Ahora, ese barbecho, hacer barbecho, déjeme decirle con temor y temblor, amado hermano, es la última, fíjese, para este tiempo, para este atardecer de la gracia, ese barbecho es la última posibilidad que Dios está dando para que sus hijos se arrepientan. Es la última posibilidad, es el último recurso que Dios está dando, porque el Señor quiere descender una lluvia temprana y una lluvia tardía. Pero para que descienda esa lluvia temprana y tardía, debe haber barbecho en la vida del Hijo de Dios para un posible arrepentimiento. Y como dice el libro de Job, capítulo 36, para que quizás termine sus días con bienestar. Es qué Dios tan grande, qué Dios tan grande y amoroso tenemos. Por eso es necesario, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire, mire qué tremendo es. Gloria al Señor. Esperando que Dios toque nuestros corazones, amado hermano, en esta preciosa noche. Entonces vemos a un pueblo de Israel que rechazó al Mesías. Dios tuvo que arar la tierra y utilizó a un imperio romano, ¿verdad? Y en nuestros tiempos atrás, digamos, Dios utilizó la mayor tragedia de todos, que fue el Holocausto. Esa tragedia que Dios permitió, esa matanza que hubo del pueblo judío, fue ese barbecho para el pueblo de Israel, para levantarlos y hacerlos una nación, ¿ves? Cuando vemos en Noemí, ¿verdad?, en el libro de Ruth, Noemí, y oyó Noemí. Noemí figura del pueblo remanente que sobrevivió a toda esa matanza en el exilio. Y oyó Noemí que Dios ha visitado a su pueblo nuevamente para darles pan. Y se levantó Noemí de los campos de Moab, que es figura de las naciones, para retornar nuevamente a la tierra de Israel. Pero Noemí no salió sola. Noemí salió con Orfa y con Ruth. Orfa, figura del cristianismo apóstata o el falso cristianismo. Y Ruth, figura del verdadero cristianismo. Igual a la iglesia del Señor. Igual a la plenitud de los gentiles. Mire qué tremendo. Dios tuvo que utilizar todos esos recursos. Dice la escritura en Mateo capítulo 23, versículo 37 y 39. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mire cuán desolada se queda la casa de ustedes. Es una tierra desértica, ¿no, hermano? Con terrones, definitivamente. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, el Mesías, salió de la casa. Fue rechazado. Salió de la casa, lo vimos en las parábolas proféticas en Mateo capítulo 13. Ahí al principio del capítulo dice, y Jesús saliendo de casa se dirigió al mar. Jesús dejó su casa, su pueblo, ¿verdad? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Jesús salió de su casa y por esa desolación tuvimos el privilegio nosotros de conocerlo a Él, porque Él se dirigió al mar y el mar es el mar de las naciones. Pero después, más adelante en el capítulo 3 dice, y Jesús volviendo a casa. O sea, Jesús ya está regresando. Por eso vemos que está trabajando con Israel, porque Él está regresando a su casa, a Jerusalén. Fíjese, que esta palabra pueda provocarnos temor y temblor, amor, porque está volviendo a casa. Jesús no va a volver a Guatemala, no va a irse ¿qué más? Estados Unidos, no. Jesús vuelve a Jerusalén, a casa. Está volviendo, está retornando, ¿ves? Y en ese retorno van a ver cosas maravillosas para la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero dice, hasta que digan. Esta palabra que dice hasta, esa palabra es maravillosa. Nos da un marco profético maravilloso. Hasta. Fíjese. Quiere decir una indicación, amado hermano. Una indicación. Que cuando el pueblo de Dios le dé la bienvenida, va a ser renovado internamente, pero hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahorita el pueblo judío no puede decir eso, pero Dios da una esperanza hasta que digan. O sea que sí se va a hacer, ¿verdad? Sí lo van a decir. Entonces vemos que de 1948 el Estado judío es un Estado independiente. Los judíos están volviendo de todas las partes del mundo, de todas las partes del continente, ¿va? De un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Están regresando. Eso quiere decir que todo esto se va a llevar a cabo en un momento no muy lejano, amados hermanos. Esto es maravilloso. Gloria al Señor. Están retornando al pueblo o a la nación de Israel. Ezequiel 37:21 dice, así dice el Señor Dios. No lo dice fulano de tal, lo dice Dios. He aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré. ¿Quién los va a traer? Dios. El único que los puede traer y los está trayendo es Dios a su propia tierra. Qué maravilloso. Dios tiene el control de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué impresionante es esto. Cuando para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, habrán muchas cosas que tiene que cumplir definitivamente, un reino mesiánico, ¿verdad? Como usted lo puede contemplar, ¿verdad? Casi de eso no hemos hablado, ¿verdad? Casi nunca, pienso yo, en este ministerio no hemos hablado del milenio, ¿verdad? Que sería bueno, ¿verdad? Hablarlo así, con nuestro pastor, ¿verdad? Para compartirlo con todos, ¿verdad? Porque es necesario saberlo todo, siervos. Es necesario saber todo el panorama profético, porque solo así vamos a conocer la estación y el tiempo de su venida. Si solo agarramos una parte, nos vamos a perder, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que el Señor utilizó imperios paganos, ¿verdad? Gobernantes paganos, para abrirle la puerta a su pueblo y que pueda regresar a Jerusalén,
lo mismo va a suceder en este tiempo final. Cuando observamos aquí en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahí inicia todo ese movimiento, ¿verdad? Esas sacudidas para que el Señor cumpliera parte del Valle de los Huesos Secos, pues. ¿Se acuerda que lo vimos hace tiempo? Dios utilizó hubo una gran conmoción cuando se empezaron a juntar hueso con hueso, ¿verdad? El- Eso nos habla de ese movimiento, eso nos habla de estas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, una sacudida que tuvo que realizarse para que hubiera una resurrección física del pueblo de Israel. Sin esa sacudida no se hubiera llevado a cabo nada. Entonces, vemos algo acá muy, muy importante. Mire, pues vamos a leer esa historia y todo eso está en la palabra del Señor y lo vamos a ver paralelamente si nos da tiempo, porque el tiempo aquí nos avanza, amado hermano. Gloria al Señor. Mire, pues, Alemania luchó del lado de los turcos que ocuparon Israel desde 1517. A eso se le conocen como otomanos, ¿verdad? Que ocuparon desde 1517 contra los británicos y el resto del mundo. Los ingleses se convirtieron en potencia mundial, la Gran Bretaña, ¿verdad? Y más tarde, en 1920, recibieron el mandato de la Liga de las Naciones sobre Palestina. Fíjese, los británicos ganaron la guerra contra Alemania y liberaron a Palestina del régimen turco de 400 años. Aquí hay una comparación con la palabra del Señor entre Babilonia y Persia. ¿Ves? Digamos, los británicos contra Alemania, Babilonia y Persia. ¿Ves? Estos dos imperios Dios los utilizó primeramente para disciplinar a su pueblo, pero estos fueron usados para purificar a su pueblo y abrirle la puerta para que retornaran nuevamente a su tierra. Fíjese, hermano. Dice, ellos ganaron la guerra por el judío inglés. ¿Quién? Los británicos, los ingleses, ¿no? Por el judío inglés Chaim Weizmann. ¿Quién era este varón? Dice que este era un químico y descubrió un método para la producción artificial de acetona necesaria para los explosivos, digamos que para hacer misiles o bombas, ¿verdad? Que fue crucial, fíjese, para que Inglaterra ganara la guerra. Estos personajes Dios los empezó a usar para que se pudiera dar un Estado de Israel. Fíjese. Dios empezó a mover hombres, empezó a moverlos, ¿verdad? Para honrar a su pueblo, para glorificar su nombre sobre su pueblo. Esto es maravilloso porque este varón, Chaim Weizmann, tenía mucha influencia. Y a través de esta influencia que tenía él, Dios lo encauzó para la famosa declaración de Balfour. Fíjese. Esta declaración dijo lo siguiente, creo que esto lo vimos la vez pasada. Esta declaración de Balfour dijo lo siguiente: el gobierno de su majestad considera con benevolencia el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo. Dios utilizó a Weizmann y utilizó la declaración de Balfour a dos hombres. Utilizó para abrirle la puerta al pueblo de Israel para formar nuevamente un Estado. Esta declaración que acabo de leer es similar. Bueno, digamos, la palabra del Señor nos establece cómo Dios utilizó esta declaración también, pero lo vamos a ver paralelamente. Es algo similar que sucedió en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Este pasaje es paralelo a esta declaración de Balfour. Ponga atención a este versículo ahí, y le voy a volver a leer esa declaración. Que con la influencia de Weizmann y Balfour, Dios abrió puertas. Dice acá, el gobierno de su majestad. Y cuando dice el gobierno de su majestad, podemos decir, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Es el gobierno de su majestad considera con benevolencia el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina. Esa es lo que dice la declaración. Así ha dicho el rey, el Ciro, rey de Persia. El Señor de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Cuando dice edifique una casa en Jerusalén que está en Judá, es paralelo que dice considera con benevolencia el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina y hará todo lo posible para facilitar ese logro. Quien de todos vosotros pertenezca a su pueblo sea Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Dios ha cumplido su palabra a través de la historia. Usted puede ir comparando eso y puede investigarlo también, la información que le estoy dando de la historia. Y lo puede seguir analizando con esos pasajes y se dará cuenta que es similar. Dios cumplió su palabra. Gloria al Señor. Después de esto, de este pasaje de Esdras, de estos dos versículos, amado hermano, vemos que se presenta una serie de obstáculos, ¿verdad? Una serie de obstáculos para el pueblo de Dios en los tiempos de Esdras. Ahora, cuando lo vemos nosotros en la historia, vemos después de esta declaración de Balfour una serie de obstáculos para que el pueblo del Señor comenzara a retornar a su tierra. Comenzaron a haber problemas, amado hermano, problemas grandes, ¿verdad? Porque después de la Primera Guerra Mundial, obviamente, hay un lapso de tiempo y se genera la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, lo que se puede contemplar es la aniquilación de más de 6 millones de judíos. De más de 6 millones, ¿qué se llamaba? Una aniquilación tan grande. Esa aniquilación de judíos está representada en los hijos de Elimelech, en los hijos perdón, en los hijos de Noemí, ¿verdad? Malón y Kelión. Malón, debilidad. Kelión, enfermedad. ¿Qué se llama, hermano? Tremendo lo que Dios nos muestra a través de su palabra y conforme a la historia. Entonces, vemos acá algo muy importante. Vamos a leer estos dos versículos. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Qué nos está hablando este pasaje? Que cuando se dio la orden en el versículo, ¿verdad?, 2 y 3 de Esdras, de capítulo 1, de poder ir a Jerusalén y reconstruir y edificar el templo, la cantidad de judíos que hizo caso para salir de ahí fueron de 42,360. Eso es lo que nos da el número Esdras capítulo 2, versículo 64. Fíjese, amado hermano. Pero la mayor parte se quedó todavía, fíjese, ahí donde estaban. No quisieron salir, no quisieron irse a Jerusalén. Los poquitos que salieron, Dios los preservó y Dios los salvó. Pero la mayor parte de judíos que se quedaron y no escucharon la voz, ¿verdad?, no escucharon el tiempo,
Se quedaron, fíjese, mamá. ¿Y qué pasó con esos que se quedaron? Que no pusieron atención al mensaje de Esdras. Esos que se quedaron tuvieron la persecución de Amán. Fíjese. ¿Se acuerda de quién es Amán, verdad? Esas historias están escritas en el libro de Esther, ¿verdad? El rey nombra a Amán como su segundo. Dice aquí, Amán considera a los judíos, o consideraba, pues, a los judíos como una amenaza y decide exterminarlos. Eso lo vimos en el estudio del libro de Esther. Entonces, en este tiempo, fíjese, pues, en la Primera Guerra Mundial, Dios utilizó varones para decir, bueno, regresen allá a Israel. Pocos, vimos antes de 1948, vimos 4 retornos de pueblos judíos que retornaron al Estado de Israel. O en este tiempo no había Estado, sino a la tierra, ¿verdad?, de Israel. Pero la mayor parte se quedó todavía entre las naciones, no puso atención al llamado. Y entonces cayeron en las manos de Amán. ¿Quién era ese Amán? Es maravilloso saber de que después que se emitió el retorno, fíjese, el retorno que era seguro para los judíos por parte de Gran Bretaña, cuando vimos al principio lo que sucedió, ¿verdad? De parte de Gran Bretaña, muchos regresaron, pero la mayoría se quedó. Y a los que se quedaron, lo que le vino fue la persecución de este Amán. Pero este Amán no era más que todo, y lo vamos a ver, ¿verdad? Hitler, Hitler, así se pronuncia. Pero vemos este pasaje. Cuando Amán vio que Mardoqueo se arrodillaba, no se arrodillaba ni se agachaba ante él, se puso furioso. ¿Ves? Se puso furioso. Pero por los que se quedaron, no pusieron atención, cayeron en las manos de este hombre, ¿ves? De este hombre muy malo, malo. Porque por la historia uno puede saber, peor de la historia, mató mucho pueblo del Señor. Pero Dios lo permitió, ¿ves? Por eso digo, Dios tiene el control de todo. Aunque el pueblo de Israel no sabe, como Noemí dijo, en grande amargura me ha sometido el Todopoderoso. Noemí no sabía por qué razón había sufrido esa amargura en la tierra de Moab, de perder a su esposo con sus 2 hijos y perder todo lo que tenía cuando salió de la tierra de Belén. Pero dice, en grande amargura me ha sometido el Todopoderoso. El pueblo de Israel no sabe que fue sometido a una disciplina, a una amargura, pero no sabe el objetivo. El objetivo era que Ruth fuera la primera en tener un encuentro con vos antes que Noemí. Noemí sabía de Booz, que era un pariente cercano, pero Noemí no lo conocía, no sabía cómo era él. Pero Dios dio la gracia para que Ruth tuviera un encuentro con él primero. Eso es lo que está sucediendo en este atardecer de la gracia. El pueblo del Señor está cegado, su entendimiento, por voluntad del Eterno. No es por Satanás, no es por ningún espíritu inmundo. Dios mismo cegó el entendimiento de su pueblo. Y lo puede ver en Isaías capítulo 6, ¿verdad? Engruesa el corazón de este pueblo. Dios le da la orden al profeta Isaías. Engruesa el corazón de este pueblo para que no vean y para que no oigan. Hasta que se multiplicare la desamparada. O sea, nosotros, pues. Dios permitió que usted y yo tuviéramos un encuentro con vos en este atardecer para que después nosotros vayamos a contarle a Noemí de las dádivas y los dones que Dios nos ha dado para que el pueblo del Señor pueda abrir sus ojos también. Dios puede usar a su iglesia en este tiempo para hacer un medio de predicación al pueblo del Señor, como hemos hablado, para que se le edifique sinagoga al pueblo judío. Qué maravilloso esto, ¿eh? Entonces vemos que el pueblo que no quiso salir al llamado,
¿verdad? A través de Gran Bretaña se quedó todavía entre las naciones y cayó en manos de Amán, o sea, a manos de este señor, ¿verdad? Que hizo matanzas horribles. Terrible, terrible eso, ¿verdad? Pero vemos el final de Amán. Amán terminó en la horca que él había levantado para Mardoqueo. Mardoqueo es figura del Mesías. ¿Ves? Mire qué maravilloso esto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese. Y Satanás pidió que se le adorara. Le dijo, si todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús no se le arrodilló. Jesús no se le arrodilló a Satanás, ¿verdad? Usted sabe ahí la tentación que tuvo, no se le arrodilló. Vemos a Mardoqueo que no se arrodillaba ante Amán. Amán bien hubiera descargado su ira solo con Mardoqueo, porque fue él que no se arrodillaba. Digo, pues, solo a Mardoqueo le va a volar la cabeza. Pero no, Amán agarró con toda la descendencia de Mardoqueo. Jesús no se arrodilló ante el enemigo. Decidió matarnos a todos. Un, un día de aniquilación para su pueblo, para el pueblo del Señor, pues, a causa de que nuestro Mardoqueo, de la gloria de Dios, a causa de que nuestro Mardoqueo no se arrodilló. Entonces, ven, el enemigo pues agarró con todo, ¿ah? Todo el pueblo, con toda la descendencia. Pero vemos la esposa de Amán que dice, he visto cómo has empezado a caer con este judío. Dice, he visto que con este Mardoqueo, dice, que si, que si es de descendencia judía, ciertamente no lo vencerás. Gloria al Señor por eso, amado hermano. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Ahora, el enemigo dice que se ha levantado contra nosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero como dice la escritura, ¿verdad? Si este varón es de descendencia judía, ciertamente caerás y demos la gloria a Dios porque Jesús es judío. Aleluya, nuestro Mesías es judío. Y nosotros somos ahora hijos de Dios. Somos su descendencia. El enemigo va a caer, como cayeron estos hombres. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Corazón. Y vamos a ir terminando, amado. No me da tiempo de todo. Gloria a Dios. Dice la escritura. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Dice, ahora ya sabemos que Mardoqueo es figura del Mesías, ¿verdad? El temor de Cristo ha caído sobre ellos. Israel está siendo atacado, siervos amados, porque el enemigo quiere aniquilar y borrar de la faz de la tierra donde Cristo va a volver a su casa, porque Cristo va a volver a su casa y quiere borrar de la faz de la tierra el pueblo de Israel. Pero dice acá algo muy importante. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes oficiales del rey, apoyaban a los judíos. Gloria al Señor. Usted y yo, representado entre los príncipes, sátrapas, capitanes y oficiales del rey, pueblo gentil. Ahora no gentiles, ¿va? Iglesia del Señor. Igual a Ruth, la moabita. Apoyamos a los judíos. Apoyamos al pueblo del Señor. Independientemente de que el pueblo del Señor esté ahorita en una apostasía. Pero nuestro trabajo es primeramente nuestra fidelidad con el Señor, con nuestro Padre. Y como consecuencia, si amamos a Dios, también amamos a su pueblo, porque de ahí proviene nuestro Mesías. Amén. Entonces nosotros apoyamos a Israel, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Ese temor va a caer entre las naciones, amado. ¿Usted no cree que antes de que ataquen a Israel no la piensan 1000 veces? Claro que sí. Tienen que pensarlo una y otra vez porque se están metiendo con el Señor.
Y no solamente con el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, sino con Miguel, príncipe de tu pueblo, dice. Imagínate, con Miguel. ¿Quién, quién está defendiendo a Israel? Miguel. Qué maravilloso, pues, ¿verdad? Dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, gloria al Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó en su nombre, dice, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, dice. Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Eso es lo que está sucediendo en el Estado de Israel. Nuestro Mardoqueo, cada cosa que sucede ahora, que puede ser fatal y mala para el pueblo de Israel, es nada más que el Señor se está engrandeciendo sobre su pueblo cada día más y más y más y más. Bendito sea el nombre del Señor. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos. Mire, hay promesa. A pesar de que Israel se quede solo, Dios no lo va a desamparar. Dios le va a dar la victoria. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Entonces dice, mataron entonces a Pasandata, Dalfón, Aspata, Parata, Adalía, Aridata, Pasmata, Arisaí, Aridaí, Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Cuando vimos en el libro de Esther, 3 veces no tocaron los bienes de los judíos. Pero aquí se cumple algo muy importante. Los 10 hijos de Amán. Entonces vimos que Amán es figura de este Hitler. Hitler lo alcanzó el juicio divino, pero no solamente a él, no solamente a él, sino que ejecutaron a 10 colaboradores cercanos a él. A esto se le denomina el juicio de Nuremberg, el 16 de octubre de 1946. Se cumple la palabra del libro de Esther, en la muerte no solamente de Amán, sino también en la de sus 10 hijos, en estos 10 hombres que fueron malos, terribles con el pueblo del Señor. El 16 de octubre de 1946, estos 10 hombres responsables, ¿verdad?, de matar mucho pueblo del Señor, fueron ahorcados, dice, fueron ahorcados, como lo habla ahí en la muerte de Amán, fueron ahorcados. Pero uno de ellos, Julius Streicher, así se pronuncia, no sé, dice que él no participó en el holocausto. O sea, a él no se le condenó a muerte por participar en el holocausto, sino por las declaraciones o la propaganda de odio en contra del pueblo del Señor. Dice que él fue un editor de publicación de odio antisemita. Era el principal propagandista de un sofocante antisemitismo. Era el principal, ¿ves? Entonces, este varón sabía la historia del pueblo en las escrituras. Y mire lo que se dice de él. Debido a su conocimiento de las fiestas judías, para más los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, dice. Cuando alguien comienza a explicar un poco de las fiestas del Señor, lo primero que dicen, eso es solo para los judíos. Cuando alguien hace declaraciones así, no saben lo que están diciendo, amor, hermano.
se vuelven un antisemita. Dice. Eso es solo para los judíos. Ah, los judíos no, aquí no. Judíos aquí no. Aquí solo cristianos. Mira qué tremendo. Por eso no hay bendición, amor. ¿Verdad? No hay bendición. Entonces, de este hombre se dice, debido a su conocimiento de las fiestas judías, se dio cuenta inmediatamente antes de la ejecución de que ahora hay exactamente 10 convictos que serán ahorcados. Como que Dios le dio un poquito de luz, ¿verdad? En ese momento. Se dio cuenta que habían 10 que iban a ser ahorcados, como en el libro de Esther, dice. Fíjese, amado hermano, miren lo que dijo este hombre. Se dar cuenta que habían 10, como en el libro de Esther, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Los hijos de Amán. Segundos antes de su ejecución, este hombre gritó. Sus últimas palabras fueron, fiesta de Purín. Fíjese. Mire, mire qué tremendo. Se dio cuenta que la palabra de Dios se cumplió. Mire, para más él sí sabía las fiestas, ¿ve? Él sí había leído la Biblia, ¿ve? Y nosotros, ¿cómo estamos, amor, hermano? Lo voy a dejar hasta acá porque falta mucho que hablar, ¿verdad? La ayuda del Señor, ¿verdad? Dios es el que nos guía, amado hermano. Pero yo le quiero decir que Dios está cumpliendo su palabra letra por letra, digamos. No dice ninguna tilde, ninguna jota, ¿verdad? Va a quedar sin su cumplimiento, ¿verdad? Dios está cumpliendo su palabra. Si lo ha cumplido en el pasado, cuánto más ahora, en el futuro, en lo que estamos viviendo, amados hermanos. Así que espero que haya sido mucha bendición y edificación lo que vimos hasta hoy. Y el próximo estudio vamos a continuar de aquí de donde nos quedamos para seguir viendo y poder llegar a ver la guerra de los 6 días cumplidas en la palabra del Señor y cómo el Señor nos va a abrir los ojos para entender en la estación que estamos pasando. Que Dios nos los bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, por este tremendo mensaje de la palabra de Dios. Siempre el Señor nos habla. Por eso es importante, familia, que estemos buscando del Señor. También quiero aprovechar la oportunidad para comunicarles que en el canal de YouTube de Señales Antes del Fin va a encontrar todo el libro de Apocalipsis explicado capítulo por capítulo. Entonces ahí también en el capítulo 20 va a encontrar toda la explicación sobre el milenio. Eh, Esto hace tiempo que dimos este estudio, familia. Fue un estudio extenso que lo dábamos capítulo por capítulo del libro Apocalipsis. Ahí va a encontrar todo, el capítulo 1 hasta el último, hasta el 22, están capítulos por capítulo, así que les recomiendo que ante cualquier duda sobre el libro Apocalipsis pueda ir ahí y va a encontrar el estudio. Amén, gloria al Señor. El pastor Estuardo nos mencionaba que la iglesia consagrada Dios le va a informar. Estamos viviendo, familia, tiempos difíciles. El Señor nos está guiando. Sabemos que las profecías se tienen que cumplir. Y sabemos que en algún momento todos van a abandonar Israel. Todos. Nadie va a apoyar. Por eso es importante que oremos por Israel, porque lo que le toca vivir a Israel va a ser muy triste y muy difícil. Pero familia, es por eso que tenemos que, este es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de santificar nuestras vidas, de arreglar lo que haya que arreglar, familia, de vivir, de consagrarnos a Él completamente, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie lo va a ver. Es importante, familia, y queremos que Dios nos guíe, nos muestre, nos hable. Necesitamos estar consagrados. Y eso no es un día o de vez en cuando, es todos los días. Amén. Querido amigo, si estás escuchando este estudio bíblico y aún no has invitado a Jesús
a morar en tu corazón, quisieras hacerlo en el día de hoy, te invitamos a que repitas esta sencilla oración, pero hazlo con todo tu corazón. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina, amén, y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar para de cerrar este tiempo que hemos tenido precioso y nos quedamos para un tiempo de preguntas y respuestas posteriormente al momento que termine la grabación. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por todo el tiempo que tuvimos hoy y aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También oramos por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.